Bien, la última clase habíamos empezado a hablar de electrostática y electrodinámica, ¿sí? Habíamos hablado de esto de las cargas, cómo se produce el movimiento de las cargas a través de un conductor, ¿sí? Haceme vos, refrescame si todo esto es lo que vimos en la última clase. Sí, sí. Cómo se Sí, produce el perfecto. movimiento de cargas a través de un conductor, qué materiales son buenos conductores, qué materiales son malos conductores, ¿sí? Y hoy vamos a empezar a hablar un poquito de circuitos eléctricos, ¿sí? ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Sí? Es justamente un dispositivo por el que circula la corriente eléctrica y tiene que reunir determinadas condiciones. Primero, ¿sí? Tener una fuente de voltaje. Cada elemento del circuito eléctrico se simboliza con un dibujito. Una fuente de voltaje. ¿Qué es la fuente de voltaje? Es lo que sería lo que llamamos generadores de energía, que en realidad sabemos que la palabra generador está mal usada porque la energía no se genera, sino que se transforma. Lo que hace este generador es justamente eso, transformar un tipo de energía en otro. Un ejemplo, por ejemplo, de un generador es una central hidroeléctrica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Transforma la energía potencial del agua en energía cinética para mover la turbina, y esa turbina activa un transformador que produce energía eléctrica. ¿Sí? De la energía potencial del agua genera energía eléctrica. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de generador. Otro ejemplo de generador sería un aerogenerador, ¿sí? Tenemos un aerogenerador, ¿qué es lo que hace? Con la energía cinética del viento se transforma en energía eléctrica, ¿sí? Y el ejemplo más común Sí. para nosotros, ¿cuál sería? Por ejemplo, una pila. Una pila es un generador, ¿sí? ¿Qué tipo de energía transforma en qué tipo de energía? ¿Qué tipo de energía? En el eléctrica. Ese es el que obtenemos. Eléctrica, ¿no? ¿Y qué energía es la que transforma? El... Ah, lo que está dentro de la pila, no me acuerdo cómo se llama. Energía química, ¿sí? Mediante una reacción química Ah, en la pila, sí, ¿sí? Se produce sí, sí, sí. diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? La diferencia entre dos puntos, ¿sí? De un circuito. Sí. Por ejemplo, eso es una diferencia de potencial, que es lo que nosotros llamamos el voltaje. ¿Sí? El voltaje o los voltios, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos como lo que se llamamos diferencia de potencial. Y un generador eléctrico lo que hace es justamente eso, hacer que esta diferencia de potencial se aumente esta diferencia de potencial y las cargas se muevan. Eso es lo que es un generador eléctrico. Entonces, tenemos un generador eléctrico que son las pilas, ¿sí? ¿Qué otro elemento tenemos en nuestros circuitos eléctricos? Los cables. Los cables se representan mediante líneas rectas, ¿sí? Estos son los conductores, en realidad cables porque es más fácil, pero en realidad son los conductores de la corriente eléctrica, mediante líneas rectas. Y después vamos a tener estas líneas en zigzag, que nosotros lo vamos a llamar resistencias eléctricas, que va a ser cualquier artefacto que transforme la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? De la pila. No, la pila es lo que va a generar, O... ¿sí? Esta circulación, las cargas en el Ah, circuito. Por ejemplo, supongamos que energía motora. ¿y cuál sería un aparato que transforma energía eléctrica en energía mecánica, por ejemplo? Un autito de O más juguete. fácil, pensá en tu casa, ¿sí? ¿Qué aparatos transforman la Un energía? control remoto. ¿Cómo? Control remoto, ¿no? Por ejemplo, sí, perfecto. ¿Sí? Transforma la energía Sí. eléctrica en energía ¿qué? Radiante, ¿sí? Porque ahí tenemos una radiación. La infrarroja que emite el control remoto, ¿sí? O algo más fácil, Sí, sí. Lumínica. transforma energía eléctrica en energía lumínica, ¿sí? Cualquier artefacto que Sí, nosotros sí. enchufemos es un transformador de energía. ¿Por qué? Porque transforma energía eléctrica en otra forma. Por ejemplo, un ventilador transforma energía eléctrica en energía mecánica. Una plancha transforma energía eléctrica en energía calórica. Una computadora, ¿sí? Y así cualquier cosa que nosotros Sí, enchufemos, sí. vamos a tener estas
resistencia. ¿Por qué se la llama resistencia? Porque la corriente eléctrica circula a través de este aparato y obviamente tiene una resistencia al pasaje. Dependiendo de qué aparato es el que enchufemos, va a tener más o menos resistencia, ¿sí? Por ejemplo, un ventilador tiene muy poca resistencia, pero si yo enchufo una estufa eléctrica, va a tener mucha resistencia. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar justamente la estufa es provocar el efecto Joule, se llama, ¿sí? ¿Cuál es el efecto Joule? ¿Sí? Es justamente el calor que se produce por el pasaje de la corriente eléctrica a través de un conductor. ¿Sí? Entonces la estufa, ¿qué es lo que hace? Aprovechar ese calor justamente para calentarnos. ¿Sí? Frena el pasaje de la corriente eléctrica para que eso tome temperatura, ¿sí? Provoque calor, que es lo que nosotros buscamos, que es lo mismo que pasa en la plancha, o en una tostadora, o en el hornito eléctrico, ¿sí? Buscar el efecto, ¿sí? Mediante el calor que se produce por el pasaje de la corriente. Entonces, tenemos un montón de cosas conectadas a un circuito eléctrico, ¿sí? Positivo y negativo. Este es el sentido de circulación de la corriente, ¿sí? Supongamos que tenemos una pila. Esto es una linterna que tiene 3 lamparitas, ¿sí? Entonces, ¿qué falta en este circuito eléctrico? Un interruptor, ¿sí? Que es lo que hace que se cierre o se abra el circuito. Así como está dibujado, ¿vos qué crees? ¿Está apagado o está prendido? Apagado. Apagado, ¿por qué? Porque la corriente eléctrica no va a poder circular porque acá yo tengo una interrupción. En cambio, si yo cierro, así se llama, cerrar el circuito, hago que la corriente eléctrica circule de un polo al otro de la pila. ¿Sí? Cierro es lo que se llama cerrar el circuito. Si yo lo abro, claramente no circula la corriente eléctrica, las lamparitas se apagan. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a tener 2 tipos de circuitos eléctricos. El primero, que se llama en serie, en donde todas las lamparitas están conectadas, todas las resistencias, no lamparitas, en este caso pues elijamos lo de la linterna, todas las resistencias están conectadas sobre la misma línea. ¿Qué quiere decir? Si yo apago acá, se corta la corriente eléctrica a las 3. Se apagan todas. Entonces, es como si vos tuvieras en una habitación 3 lámparas y una sola tecla que comanda las 3 lámparas. Entonces, o prendés o apagás todas. ¿Sí? Ahora, otra opción de circuitos eléctricos, ¿sí? Que es cuando se conectan de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo interruptores. Varios interruptores. Tramo del circuito, correcto. Entonces, si yo corto la corriente eléctrica acá, la única que se apaga es esta. ¿Por qué? Porque la corriente sigue circulando a través del circuito. Por el único lugar que no pasa es por acá. ¿Por qué? Porque por acá llega, por ejemplo, yo podría cerrar, supongamos que acá llega y acá llega y continúa el circuito. ¿Sí? Es algo que ponga obviamente un interruptor acá. Si yo pongo un interruptor acá, corto claramente todo el circuito. Pero no tendría ningún sentido hacer eso. Estas se llaman en paralelo. ¿Sí? Este circuito eléctrico es en paralelo y este es en serie. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Cómo están conectadas las resistencias. ¿Sí? En el caso en el paralelo, cada una conectada individualmente al circuito general. En cambio, en serie están todas conectadas una en línea con la otra. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, acá la corriente eléctrica, supongamos que estuviera cerrado, ¿no? El circuito. Vamos a cerrarlo para que no quede. Entonces, la corriente eléctrica pasa por esto, después pasa por esta y después pasa por esta. Entonces va llegando cada vez con menor intensidad a cada una, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La intensidad de la corriente está repartida entre las 3 resistencias. Acá la intensidad de la corriente no se reparte. ¿Por qué? Porque al estar individualmente cada una conectada, ¿sí? No se reparte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Nunca te pasó que, por ejemplo, vos enchufás la plancha o la pava eléctrica y la luz baja? O por ahí en algún lugar te pasa que enchufas la tensión. La luz baja. ¿Por qué? Porque está conectado así, de esta manera. Entonces, como están conectadas en serie, no están conectadas de esta manera, la luz baja, ¿sí? Porque reparte la intensidad de la corriente. ¿Se entiende la diferencia?
O las luces del arbolito, ¿vieron? Sí, Que sí. se quema una lamparita y no anda más. ¿Por qué? Porque están conectadas de esta manera. Al quemarse la lamparita, es Mm, como si yo se abriera el sistema. Las luces nuevas del arbolito están Sí, conectadas así. Por eso, aunque se queme una, el resto sigue andando. O por ahí listo. una parte deja de andar y la otra sigue andando. ¿Sí? Porque justamente están conectadas en serie o en paralelo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo Ujú. calculamos la resistencia total? La resistencia que tiene todo este circuito, si está conectado en serie o si está conectado en paralelo. Porque obviamente la resistencia al pasaje de la corriente eléctrica va a ser diferente en este caso que en este caso. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo Ujú. calculamos la resistencia total en un circuito conectado en serie? Como resistencia 1, más resistencia 2, más resistencia 3, más pi, 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 pi. Así todas las resistencias, las sumamos. 1 más 1 más 1 más 1, Ujú. y ahí obtenemos la total. Pero, si están conectadas en paralelo, las resistencias total, ¿a qué va a ser igual? A la inversa de la suma de las resistencias. ¿Qué quiere decir? Que es 1 sobre resistencia total. ¿A qué va a ser igual? A 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, y así sucesivamente todas las resistencias que tengamos. Ejemplo. Supongamos que, ¿se acuerdan que la resistencia la medíamos en ohms? ¿Sí? Supongamos que esta Ujú. resistencia es de 2 ohms. Esta es de 4 ohms y esta es de 6 ohms. ¿Sí? Esta es la de 2 ohms, esta es de 4 ohms y esta es de 6 ohms. Ponemos los mismos valores para ver la diferencia. ¿Cómo calculamos la resistencia Ujú. total? Bueno, resistencia total, ¿a qué es igual? A la resistencia 1, 2 ohms, más la resistencia 2, 4 ohms, más la resistencia 3, que es 6 ohms. Total, 12 ohms. Listo, ahí No sé. tenemos la resistencia total. Ujú. ¿Qué pasa en el otro cálculo? Bien, 1 sobre resistencia total, ¿a qué va a ser igual? 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Y acá tenemos una suma de fracciones, por lo tanto no las podemos sumar así nomás. Tenemos que sacar Ujú. como un denominador, ¿sí? O metemos todo en la calculadora y la calculadora lo hace, pero bueno, para hacer más fácil, como un denominador, 12. ¿Sí? 12 dividido 2, 6 por una 6, más 12 dividido 4, 3 por una 3, 12 dividido 2 por una 2. Bien, ¿cuánto da entonces esto? ¿A qué va a ser igual? 6 más 3, 9, 11. 11 doceavos. ¿Sí? ¿Cuánto sería 11 doceavos? Sí. Vamos a hacer la cuenta, pues obviamente no lo sé. 11 dividido Mm. 12 es 0,91. 0,91 ohms. Esta es la resistencia total. ¿Sí? ¿Está bien? Ujú. Sí, sí, creo que hicimos bien la cuenta. ¿Sí? Entonces, vos fijate la diferencia que hay entre una resistencia y otra. ¿Sí? Acá tenemos 12 ohms Ujú. y acá tenemos 0,91. ¿Cuál ofrece? ¿Vos cuál circuito de los dos que creés que se calentará más? El, el primero. El primero, el que está El en de 12. serie, claramente, porque al tener Ujú. mayor resistencia, acordate que aumenta el efecto Joule. ¿Sí? En este vamos a Sí. tener mucha menos resistencia, de hecho el número lo muestra. ¿Sí? Eh, Ujú. entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La diferencia de resistencia entre uno y otro. Ahora, supongamos que son dos circuitos iguales. ¿Sí? Supongamos que era una linterna. Y yo acá tengo Ujú. 1,5 voltios en la pila. ¿Sí? Una pila común y corriente como las que usamos acá. La mayoría tienen 1,5 Ujú. volt de, vamos a calcular, acá anotamos acá el primer dato que tenemos, resistencia total, 12 ohms, así borramos esto, y acá tenemos la resistencia total, era 0,90. 0,90. ¿Sí? Ujú. Bien, entonces, ¿qué es lo que sabemos de un circuito y el otro? ¿Sí?
Mira que no me quiero olvidar de nada, lo de la resistencia. Bien, en los circuitos en serie, el voltaje total, ¿qué va a ser? La suma de los voltajes de cada uno de los puntos. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero calcular el voltaje acá y el voltaje acá, es la suma, ¿sí? Es la suma de los tres voltajes. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 me va a dar el voltaje total. En este caso, el voltaje total es igual al 1, y es igual al 2, y es igual al 3. El voltaje en cada punto es el mismo, 1,5 volts. Acá el voltaje Claro. está repartido de alguna forma Sí, sí. entre las tres resistencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta calcular acá? Nosotros sabemos, ¿sí?, que por la ley de Ohm, la intensidad de la corriente es igual a ¿qué? Al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? O voltaje es igual, ¿sí? El orden es exactamente lo mismo, ¿sí? Voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para calcular el voltaje en cada punto? Tenemos que tener en cuenta ¿qué cosa? La intensidad de la corriente y la resistencia, ¿sí? Nosotros tenemos, lo que podemos calcular es la intensidad total con el voltaje, porque tenemos el voltaje y la resistencia total, entonces podemos calcular la intensidad total. ¿Y qué pasa con la intensidad acá? Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es qué características tiene el voltaje y la intensidad en cada uno de los circuitos. Nosotros sabemos que la resistencia total es la suma de todas las resistencias. ¿La sumamos de forma diferente? Sí, pero no deja de ser la suma de todas las resistencias. En este caso, sumamos la inversa, en este caso, sumamos directamente, ¿sí? Nosotros sabemos que acá, en este caso, ¿sí?, el voltaje total, ¿sí?, es la suma, ¿sí?, de todos los voltajes. Y en este caso, el voltaje es el mismo que el voltaje total. ¿Qué pasa con la intensidad de la corriente? En este caso, la intensidad de la corriente es la misma en cada uno. O sea, que la intensidad total es igual a la intensidad en la resistencia 1, más la intensidad en la resistencia 2, más la intensidad en la resistencia 3. A diferencia de los circuitos en paralelo, que la intensidad es... Puse la suma y era acá, te dije la suma y era acá. Te decía igual y puse suma. Ay, acá, en este caso, la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3, y así con todas las que tenga, ¿no? Me va a dar la intensidad total. Sí. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué? Porque la intensidad de la corriente está repartida en cada uno de los puntos. En cambio, acá la intensidad es la misma que circula porque es la misma línea. Entonces, la intensidad con la que circula la corriente es la misma. Acá se reparte en cada una de las líneas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, las características de un circuito y el otro, nosotros podemos averiguar la intensidad y el voltaje en cada punto del circuito que nosotros querramos. Yo puedo calcular la intensidad, el voltaje y la resistencia en este punto. La intensidad, el voltaje y la resistencia en este punto. En este o en cualquiera de los tres, teniendo en cuenta estas características. Por ejemplo, si yo vengo acá, ¿sí?, yo sé que el voltaje que es igual a intensidad por resistencia, por lo tanto, voltaje total, intensidad total y resistencia total, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el voltaje total? Yo lo conozco, me lo da como dato, 1,5 volts, es igual. La intensidad no la tengo, pero ¿qué tengo? La resistencia total, que era 12. Puedo averiguarlo, ¿por qué? Porque lo paso dividiendo. 1,5 volts dividido 12 ohms, que me va a dar, como resultado, 1,5 dividido 12, me va a dar 0,125 amperes. ¿Se acuerdan que la intensidad de la corriente se mide en amperes? Entonces tengo la intensidad y la resistencia total, la que tengo en todo el circuito. Y ahora puedo calcular individualmente, ¿por qué?
Porque yo sé que la intensidad es la misma en cada punto. La intensidad es la misma acá, es acá y acá. Y el voltaje es la suma de los tres. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular, teniendo la intensidad y la resistencia, puedo calcular, despejar siempre de la ecuación de la ley de Ohm. Si yo tengo el voltaje y tengo la resistencia, puedo despejar la intensidad. En este caso yo sé que la intensidad es la misma. Por lo tanto, la intensidad acá, la intensidad acá y la intensidad acá va a ser la misma. Tengo la intensidad, tengo la resistencia, puedo calcular el voltaje en cada punto. Por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje en el punto 1, ¿a qué va a ser igual? A la resistencia 1 por la intensidad 1. ¿Sí o no? Entonces, Sí, sí. digo, la resistencia 1 era 2 ohms por la intensidad que era 0,125 amperes. ¿Cuánto me da esto? 2 por 0,125, estamos en 0,25 voltios. Y ahí tengo el voltaje en este punto. Entonces, el voltaje 1 es 0,25 voltios. Ya tengo la resistencia, el voltaje y la intensidad porque es la misma en cada punto. Y puedo hacer lo mismo con este punto y con este punto. Siempre teniendo en cuenta estos datos. La ley de Ohm fundamental y las características de cada circuito. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Esta es la última parte de energía eléctrica, la parte del circuito, de características y de cómo calculamos, ¿sí?, el voltaje, la intensidad, la resistencia en los puntos del circuito. Siempre teniendo en cuenta esto, que acá el voltaje es el mismo, que acá la intensidad es la misma, acá es la suma de las intensidades y acá es la suma de los voltajes. Y cómo calculamos la resistencia en cada punto. ¿Sí? Ok. Sí, sí. ¿Se entendió Sí, seguro? Porque es medio Sí. raro, pero ¿se entendió? No, pero se entendía, se entendía. Sí. Bueno, Sí, ok. sí.